Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:37 en toda la República Argentina, 9:37 aquí en Miami, mi último día en el 305, ya en un ratito me voy para el aeropuerto de Atlanta, el vuelo sale en 2 horas y media, coqueteo con el peligro, no tanto, porque salgo del aeropuerto de Fort Lauderdale, está a 20 minutos, tengo el check-in hecho, solamente debo despachar las valijas, así que no debería tener problema. Y si salgo mañana desde Miami, no creo. No va a pasar, no va a pasar. Alguno voy a tomar. Espero tomar el que me toca a las 12:07, pero quería estar un ratito con ustedes. La Cardeus Colchones y Somier está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovamos el sueño, una calidad que supera la realidad, invita a soñar y a disfrutar de cada noche, disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001, la Cardeus, tradición de calidad. Saludo ya al equipo, muy buenos días. Hola L, hola Mauro, hola Barbie. Buen día. Muy buenos días. Lado, cumpleaños muy importante. No sé si está al aire, pero en un ratito va a salir, por supuesto, con novedades importantes fuera de la agenda mundialista. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bien, visitando, ¿no? Después del sufrimiento del viernes. Lo vieron el viernes, ¿no? Sí, igual yo prefiero, voy a ser honesto y quizás no caiga muy bien, pero a mí me gustan más estos partidos que los que se ganan fáciles. A mí estos partidos, este picante me encanta. Te fortalecen. Sí. O sea, el Paredes del final. Hay como una noción de no. Esto no puede volver a pasar. O sea, claro. Encontramos una forma de ganar el partido, zafamos después porque Emiliano Martínez tuvo 2 atajadas tremendas, pero esto no nos puede volver a pasar porque volvemos a jugar así y tenemos muchas más chances de perder. Claro. Ningún partido es igual a otro. Yo creo que Argentina sintió mucho el calor, la humedad. El biotipo del futbolista argentino no es el de un jugador africano y este tipo de atmósferas las padece. Ha calambrado a Enzo Fernández, a Thiago Almada le costó, a Alexis le costó, más allá de algunos rendimientos bajos que el entrenador también ha evaluado y yo creo que se van a plasmar estas evaluaciones en la formación titular de mañana contra Egipto. Pero me sorprendería mucho que no hubiera variantes y no solo las vinculadas con temas físicos. Yo creo que hay rendimientos muy bajos y como el propio Scaloni dijo, fue el partido que más me marcó y eso para mí va a tener reflejo o efecto en las decisiones que tome para el partido con Egipto. Pero sí, fue un partido muy complicado. Cabo Verde llegó al equipo al límite, pero Argentina sobrevivió. Siempre tiene una manera, siempre encuentra una forma de ganar el partido. Y para mañana, Juan Pablo, que tenemos que estar así también, ¿dan nerviosos o no? No sé nada. A ver, una cosa lleva a la otra. Para mí no hay 2 partidos iguales. Egipto no tiene ni el rigor, ni la organización, ni el talento defensivo de Cabo Verde. Te va a dejar jugar. Parte incluso de la tenencia. No creo que en este partido se distinga por la posesión, que espero que sea Argentina. Juegan de otra manera, con más soltura, conceden más espacios entre los defensores y los mediocampistas, además del liderazgo de Mo Salah, que juega de punta, suelto, no es el extremo derecho que conocimos en Liverpool. Tiene a Omar Marmoush, que es el delantero que más se sacrifica en el retroceso y es el quinto mediocampista. De los 2 mediocampistas centrales hay uno que se tira atrás para armar el circuito con los zagueros. No tiene así laterales como Sidney López Cabral, que hizo un golazo, la clavó en el ángulo. Qué golazo. Puede dejar con su pareja un gran momento del partido, un golazo. Pero bueno, creo que Argentina también con el estadio cerrado y con la temperatura fijada artificialmente y no por las condiciones que haya afuera, va a tener un contexto favorable. El pasto de Miami no estaba tan bueno, el de Atlanta sí, y además todo lo que supone en términos anímicos ganar un partido que estuviste cerca de perderlo. Con lo que eso significa, ¿no? De moral, y es un plantel inteligente. Hay un cuerpo técnico muy inteligente que saben que si hubo un susto para
despertarse, tomar decisiones, fue el de Cabo Verde. Así que obviamente la experiencia del sufrimiento se activa inmediatamente cuando empieza el partido, pero creo que el equipo tiene recursos y variantes como para que en Atlanta sea más apacible el desarrollo y tiene, por supuesto, todo para ganarle a Egipto, que pasó de ronda por primera vez por penales ante Australia. De los dos rivales, yo prefería Egipto. Más abierto, te deja jugar, no es tan riguroso en defensa, y Argentina se le presenta ahí una posibilidad. Del otro lado de la llave están Colombia y Suiza, y por esa parte también están Noruega e Inglaterra. Así que cada uno hará sus propias conclusiones, sus propias proyecciones, pero si la Argentina pasa de pantalla, puede tener un cuartos de final muy, muy interesante y una semi que ni les cuento. Pero ¿para qué adelantarse si primero es octavos en Atlanta contra Egipto? Espectacular. Juan, te vas a Atlanta ahora en 1 hora más o menos sale el vuelo, ¿no? El vuelo sale a las 12:07, el abordaje es a las 11:27 y es la terminal 2 del aeropuerto de Todo. Es más, le tengo que pasar... No, le tengo que pasar el boarding pass a un productor que me pide el auto para irme, porque gran parte del equipo ya salió y como yo tengo, digamos, que quería estar aunque sea un ratito, dije, bueno, salgo un poco más tarde, coqueteo un poquito con el peligro, pero espero que todo... Te estás autoconvenciendo de que va a salir todo bien y va a salir todo bien. Va a salir todo bien, nada más hay tiempo, o sea, hay tiempo y es un vuelo interno, o sea, no tenés... tanta demora en lo que es aduana, no sé, migraciones, pero bueno, hasta que no pase, no pasa, ¿viste? Nunca se sabe. Bueno, vamos a ir presentando el temario del programa más allá de la Copa del Mundo. Mauro Embe, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Volvemos a hablar de Venezuela una vez más con una Delcy Rodríguez que defiende ferozmente y de una manera muy acérrima las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAMB, que ya hablaremos un poco de eso, con actualización, ¿no? Porque ya hay más de 3.300 muertos y más de 16.700 heridos. Esto va a seguir creciendo y puede ser que ahora la cuestión política sea mucho más fuerte que, justamente las repercusiones de la tragedia. No se va a juntar todo, la repercusión de la tragedia del terremoto con la repercusión política. Así vamos a ahondar un poquito más sobre eso en unos minutos. Bien, L. Vamos a hablar de Haaland, pero no de la parte deportiva, sino de todo lo que él aplica de biohacking, todo lo que hemos hablado del descanso, de la luz infrarroja y demás, todo hace. ¿Ah, sí? Los baños de hielo, el sauna, todo. La caminata muy temprano para exponerse a la luz natural antes de exponerse a la luz artificial, absolutamente todo, pero no desde ahora, sino desde antes de ser un jugador de fútbol profesional. Su papá jugó al fútbol, jugó el Mundial del 94, tiene un tremendo episodio con Roy Keane, el jugador irlandés que jugó en Manchester United, que le arruinó la carrera. Hay una lesión de Haaland provocada por una patada de Keane, antes una lesión de Keane provocada por una entrada de Haaland, y hay un linaje futbolero en Erling Haaland que se cambió su denominación en su camiseta. Sí. Ahora es Braut Haaland. Braut es el apellido de su madre, que fue atleta olímpico. Si vos conocés la historia familiar, entendés todo. Su preparación, su profesionalismo, su tranquilidad, está todo el tiempo riéndose, relajado. Su confianza. Lo quieren mucho, ¿no? En los distintos planteles que está, lo quieren mucho, me parece. En el City creo que lo quieren, también en Noruega. Julián Álvarez mismo, se lleva muy bien, competían por el puesto. Sí, han jugado juntos. Cuando se lastimó De Bruyne, Julián jugó detrás de Haaland. Creo que no hay margen para no quererlo a Erling Haaland. Por algún costado te entra. A mí me entra por el lado competitivo, por la tranquilidad, por la confianza, por esa arrogancia de sí, soy bueno, soy inevitable, ¿sabes qué? Soy inevitable, te voy a hacer un gol. Puede ser a los 15, a los 30, a los 70 o a los 90, pero te voy a hacer un gol. Me cae muy bien. Mientras tanto, me sumo con una noticia de última hora. La UEFA
ha dicho que la FIFA cruzó la línea anulando la suspensión a Flo Balogun. Recordemos que Bélgica es un equipo europeo y pertenece a la UEFA, rival de Estados Unidos. Dijo, han cruzado una línea roja y la decisión es incomprensible. Esto lo dijo el cuerpo más importante de Europa en cuanto a fútbol, la UEFA, después de la historia que contamos con Paulino en el pase. Barbie, ¿cuál va a ser el tema más importante de tu agenda? Bueno, a raíz del Mundial, ¿qué pasó con la audiencia en las plataformas? Cayó estrepitosamente. Nadie elige ya ni Netflix ni Prime Video. Tal vez Disney, que transmite algún que otro partido. Vamos a estar analizando eso, cuánto cayeron los ratings en las plataformas y también qué pasó este último fin de semana con el cine, que se esperaba mucha gente con estrenos infantiles y tampoco acudió. Excelente. Bueno, en un ratito vamos a hablar de la Copa del Mundo, presentado el temario. Vamos a escuchar un poquito de música aparte del temario. Se va a sumar Euge Mucio, que va a estar desde el Ministerio de Economía por un anuncio importante del programa para pago de deuda. Una señal, por supuesto, que pretende darle un rumbo a los mercados respecto de la Argentina y a partir de ahí, por ejemplo, que baje más el riesgo país y que la Argentina esté en condiciones de emitir más deuda. Y empezar a formar parte de ese circuito de financiación, de rollover, que con un riesgo país muy, muy alto es muy difícil de hacer. Pero eso lo va a explicar mucho mejor Euge Mucio en un rato del Ministerio de Economía. Son las 10:48 en toda la República Argentina. Bye.
97.9. Faltan 8 para las 11 en toda la República Argentina. Vamos a hablar un poquito de la Copa del Mundo. Kigel, vía nuestro chat en YouTube, dice: en Inglaterra los clubes también son fuertes y la selección no gana nada desde hace 60 años. No te vayas a Brasil. Lo que pasa es que lo de Brasil es una reversión. Hay como una dinámica. Lo de Inglaterra ha sido constante. De hecho, el canto It's Coming Home se viene cantando y no el equipo no logra devolver la copa al país donde se inventó este juego. Y lo de Brasil ha sido un proceso casi en simultáneo. La selección se empobrece y los clubes se enriquecen, y hacía la simetría con Argentina, porque obviamente son los dos más fuertes del continente. Vamos a escuchar a Erling Haaland, un personaje hermoso. Ayer hizo 2 goles, el primero de anticipo a Gabriel Maláez y el segundo control y zurdazo cruzado, y tiene además esta cosa de levantar la cabeza diciendo: sí, soy yo, soy inevitable, ¿saben qué? No puedo dejar de quererlo y admirarlo por eso. Además, un profesional, un goleador, no es solo un androide, no es un cyborg, no es Iván Drago programado para hacer goles, sino que tiene concepto de juego, defiende bien en la pelota detenida, aguanta pelotas, el arquero la saca larga y él no sé cómo hace para siempre ganar la posición. Es un delantero de elite hoy, de los mejores del mundo, probablemente el mejor 9 del mundo, Haaland, y ha llevado a Noruega, con una gran actuación de su arquero Nyland, a esta instancia de cuarto de final, donde se va a enfrentar con Inglaterra. Mucha Premier en un partido en el que Odegaard se enfrentará a sus compañeros de Arsenal, Haaland a los de Manchester City, Oscar Bob, que jugó en el City, ahora en Fulham. Hay mucho de Premier entre Noruega e Inglaterra, no solo por este partido, sino por una tradición de los mejores futbolistas noruegos de la época de Tore André Flo, que se fue a Chelsea, de jugar en Inglaterra. Bueno, pero vamos a escuchar a Erling Haaland, que ayer tocó el bombo en el remo vikingo. Repito lo que le decía Paulino: no hay equipo más peligroso que aquel que disfruta y es feliz, y es alegre. Y Noruega es un equipo alegre, que toca la pelota, que la hace circular muy bien. Tocó las teclas correctas el entrenador Solbakken, que estuvo hace unos años clínicamente muerto, 7 minutos sin poder respirar, y revivió, y ahora es el entrenador del equipo. Antes había jugado para la selección. No solo es Haaland. El equipo juega bien. Odegaard tuvo un gran partido, gran ingreso de Bobby, de Sjelderup, para jugar por los extremos en lugar de Sorloth y Nusa, que había hecho un golazo en el partido anterior. Juega bien Noruega, y es alegre. Cuando un equipo sonríe y está alegre y disfruta, es peligroso. Haaland. I think the way we play today. Creo que la forma en que jugamos hoy demuestra que Noruega es un equipo de fútbol fantástico, y de hecho es uno de los mejores equipos de Europa y del mundo, porque lo que venimos haciendo es increíble. Y tomó 20 años. Tomó algo de tiempo, tengo 25, así que no me pueden culpar por eso. Pueden culparme por venir acá, pero sí, quiero decir, es increíble, y estoy orgulloso de mi país, y estoy orgulloso de todos, dice Erling Braut Haaland. Braut es el apellido de su madre. Bueno, y de Brasil, Neymar lo explica bien. Fallamos en los detalles. Sentimento de tristeza, mas infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora. Estamos tristes, es una Copa del Mundo más, quedar fuera es un sentimiento malo, decía Neymar. Otra Copa del Mundo más en la que queda fuera. Anunció su retiro, dijo: aquí empecé en Nueva York, en el MetLife, y aquí voy a terminar. En el cuarto mundial de Ney, que pateó muy bien el penal, hasta incluso con duelo ante el arquero. ¿Dónde la querés? Sí. Neymar, terrible. Neymar la soltó como si le estuviera pateando a su hijo, ¿viste? No le iba a patear ahí. Bueno, obviamente que engañó al arquero. Brasil hizo mucho para ponerse en ventaja, tuvo un penal, lo erró Bruno Guimaraes.
Ancelotti habló de una cuestión estadística y vamos a escuchar a Carleto justificando la elección de Guimaraes. Más allá de los números, yo creo que estando Vinicius en la cancha y el Mundial que venía haciendo Vini, el responsable debía ser él. Y si Ancelotti lo designó a Guimaraes, no sé si Vinicius en su momento, porque obviamente no estaba en la cancha y lo veía por tele, si en algún momento le dijo, Bruno, olvídate de esto, dámelo a mí. Pero no. Fizemos una estadística de un año dos jogadores. Esto lo escuchamos así, sin traducción. O mejor na seleção era Rafinha, obviamente que estaba aquele momento no campo. O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimaraes. E depois Bruno Guimaraes era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimaraes porque pensábamos que era o melhor no campo. Bueno, eliminado Brasil, Noruega será el rival de Inglaterra. Una batalla ayer en el Azteca. Si este es el último partido del Azteca en mundiales, estuvo a la altura de su leyenda. Brilló Pelé en el 70, brilló Diego en el 86 y hasta acá el paso del Azteca por el Mundial. Obviamente, tercera Copa del Mundo, ningún estadio recibió más partidos de Mundial que el Azteca. Pero le faltaba una batalla como la de ayer para hacerlo mítico. Inglaterra volvía al Azteca después de aquel 2-1 de México 86 contra la Argentina, los goles de Diego. Fue un partidazo que se armó desde el minuto 36 con el primer gol de Bellingham, un golazo, donde el arquero tiene mucho que ver porque no patea largo y se la da con la mano a Rice acelera, saca, aprovecha que está separado de Gallardo y con espacio para la raya, lo gambetea, sale sobre su derecha, mete un centro pinchadito y aparece Bellingham. El segundo gol, una presión muy bien ejecutada, recupera Anderson y después todo un toque. Bellingham, descuenta rápido México con ese bombazo de Quiñones. Y en el segundo tiempo, el árbitro y el VAR, Alireza Fagani, que había tenido una actuación destacada en Francia-Senegal, porque no había cobrado un penal supuestamente a Mbappé, lo llaman del VAR y él defiende su fallo, diciendo no, para mí no es penal. Y ayer, está bien cobrado el penal a Gordon, que finalmente tuvo su titularidad. Ya había sido muy importante con los 2 pases gol para Harry Kane en el partido pasado contra República Democrática del Congo, pero ayer jugó bien, le hacen el penal, gol de Kane. Antes la expulsión de Kwanzaa, yo creo que hay un posible atenuante que era tocar la pelota con el muslo. El tema es que el punto de contacto de la patada lo condena a Kwanzaa y había argumentos como para echarlo. Ahora lo del penal de Kane es una cosa de locos, o sea, y ahí yo pensaba que Alireza Fagani iba a hacer la que había hecho con Mbappé, defender su fallo. Mira, esto no fue penal, llamame, hacé lo que quiera, mostrame 700 repeticiones, la cámara lenta distorsiona, de ninguna manera fue penal, gol de Jiménez, y ahí empieza el partido de los centros. México tiró 36 centros y solamente 6 fueron cabeceados por jugadores mexicanos en el segundo tiempo. La sacaron todas en una defensa a la albirroja, a la paraguaya de Inglaterra, que defendió como el partido le pedía. Esto es el Mundial, esto es fútbol, y a veces el rival juega, te impone condiciones, te toca sufrir, y ayer Inglaterra no solo ganó un partido, son de esos partidos que te marcan, ¿sí? Hey, mirá el partido que ganamos, por uno menos durante mucho tiempo, con una injusticia arbitral que fue la sanción del penal, y aún así lo ganamos. Esto decía el gran Harry Kane. Yeah, it was a crazy game. El partido fue una locura. Tuvimos que pelear, tuvimos que encontrar algo, no daba más con la voz. Y sí, estoy gritando ahí. Realmente no puedo hablar, dice Harry. Pero la ocasión, el equipo, todo la nuestra, encontramos la manera. Y sí, a veces hay que jugar así. A veces hay que jugar así, o sea, no hay manera. No hay manera, el rival también juega. Bueno, hablando de Paraguay, Paraguay jugó muy bien contra Francia. Uh-huh. Entró Doué y con su gambeta creó la jugada del penal. Lo toca abajo, sí, Doué se tira, exagera el contacto, pero es
de estos penales que con VAR y cámara lenta se cobran. Y el que habló fue Alejandro Domínguez, el presidente de CONMEBOL, como diría Rodolfo D'Onofrio, el paraguayo, que dijo esto con relación a la muy buena actuación del equipo del profesor. Creo que hoy perdió, pero no fue derrotado, y demostró también muchas falencias de Francia. No vi el equipo fantástico que todos mencionaban. Es un buen equipo, sin dudar, es un muy buen equipo, pero tampoco es el equipo que todos dicen que es. O sea, por lo menos hoy lo vi pidiendo hora, y un gesto que a mí me sorprende, ¿verdad? Y Mbappé, al que lo provocaron, lo rasparon, terminó con la última palabra, con el penal bien pateado, con el gesto ágil y con esa frase de hoy nos obligaron a meter la mano en la mierda y la metimos. En el registro de Kane, a veces hay que ganar de otra forma. Y Francia encontró la manera. Y dame al profesor que, más allá de lo que pase con su carrera, ya tiene un pueblo que lo ha adoptado y lo va a querer para siempre. Muchas gracias por este recibimiento a la gente, muchas gracias de corazón, no solamente por haber venido acá, sino por acompañarnos desde el primer momento. Porque desde que jugamos el primer partido contra Uruguay, por lo menos desde que nosotros tuvimos el privilegio de llegar a este hermoso país, vivimos una energía diferente. Ese contagio que vino desde adentro de esta tierra, desde adentro de esta patria, que lo empezamos a sentir porque antes de jugar contra Brasil, el primer partido que nos tocaba jugar en condición de local después de esa Copa América, ya todo el estadio estaba vendido. Y eso era no la expectativa, sino la ilusión que se había despertado dentro de un país. Ese contagio que vino, de ese sentimiento genuino de parte de ustedes, se transfirió a todos nosotros. Bueno, esto decía el profesor Gustavo Alfaro. Hoy doble tanda, la primera a las 4 de la tarde, el match entre Portugal y España, y a las 9 p.m. hora de la Argentina, Estados Unidos-Bélgica, Estados Unidos con Flo Balogun como titular. Hemos hablado de la escandalosa y controvertida decisión de FIFA de revertir la suspensión y dejarla en probation por un año, y Mauricio Pochettino, que dijo soy argentino 200%, pero está muy identificado con la cultura y la idiosincrasia estadounidense. Esto dijo: For me, it's not a thing to debate, it's to congratulate that decision that is fantastic, not only for hay que felicitar la decisión, que es fantástica. No es solamente por Balogun, sino por el fútbol. You have the possibility to go and to reverse the decision. Es bueno que haya la posibilidad de ir y revertir el fallo. Slow motion, that never is the reality what happened on the La pitch. realidad es que no era tarjeta roja, está distorsionada por la cámara lenta, o sea, coincido que fue una expulsión injusta. Ahora, la reversión es tan injusta como la expulsión. No se puede compensar una injusticia con otra, pero ya hemos dado contexto político más temprano en el pase. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara, por eso ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción, con fórmula más completa, compuesta con vitaminas C, D y zinc. Pase lo que pase, Redoxon. Hay goles que se gritan y goles que se gritan cara a cara. Por eso, ayuda a reforzar tus defensas con la fórmula más completa de Redoxon Triple Acción, con vitamina C, D y zinc. Pase lo que pase, Redoxon.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. 11:11 de la mañana en todo el país, 4:08 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Él el viernes estuvo acá visitándonos, ya está en el sur nuevamente, pero el frío que nos dejaste, querido S, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Celio, ¿cómo anda equipo? Sí, les dejé el frío y me vine de nuevo me volví al frío, les digo, porque acá no sé si se ve que sí, ahí está el vapor. ¿Se nota? Pero bueno. Una cosa es el frío sí, acá, en Esquel y sí. Otra cosa es el frío en Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero afloja el frío, ¿eh? Hoy ya, ahora que empezó a disminuir la nubosidad, se va a notar que empieza a subir la temperatura. La máxima para hoy está entre 13 y 14 grados, pero mañana ya llegan a 17, ¿eh? Así que no se pueden quejar mucho porque va a subir rápidamente la temperatura en la semana. Va a estar mucho más agradable que lo que fue el fin de semana y la semana pasada. Acá en este momento tengo 2 bajo cero, por eso es que se ve el vaporcito saliendo. Bueno, y lo importante es que sube la temperatura, no va a haber precipitaciones por algunos días en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, así que van a estar mucho más cómodos. Todavía hay temperaturas muy bajitas en el centro del país, pero lentamente van subiendo. La más alta por ahora está en Córdoba, 12,4. Esa es la más elevada en este momento. Y sí. Y en el noroeste patagónico, esto es Esquel, esto es el aeropuerto de Esquel, está más frío todavía, o Bariloche, están en torno a los 6, 7 bajo cero ahora. Hay alerta por lluvias y nevadas para todo lo que es el noroeste patagónico, esto es oeste de Río Negro, gran parte de Neuquén y Chubut, lo cual por un lado va a traer complicaciones, pero seguramente es bueno también porque hace falta lluvia y nieve en la montaña y esta semana va a haber buenas recargas, así que eso tiene una parte buena y una parte, complicada por las rutas sobre todo. Así que todo bajo alerta incluso naranja para el oeste de Río Negro y oeste de Neuquén, por lluvias y nevadas, seguramente alguna complicación en el paso fronterizo, por ejemplo en Cardenal Zamoré, seguramente va a haber ahí en la zona de Villa Langostura. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poquito y es probable que esta semana haya nieve acá también, así que tal vez les pueda mostrar que esté cayendo nieve en algún momento. Ojalá les pueda mostrar. Hermoso. Hablando de la nieve, ¿cómo se viene la temporada en ese sentido? Bueno, justamente estamos esperando la nieve, una buena nevada que esta semana debería suceder, y los cerros tienen nieve pero tienen poco todavía, así que esta semana seguramente van a recargar y están todos muy expectantes, muy deseosos de que eso ocurra, porque lo que fue en mayo y junio llovió y nevó por debajo del promedio, pero bueno, este mes tiende a recuperarse. Con el fenómeno del Niño, estos meses que vienen debería llover y nevar más que lo normal. Muy bien, gracias, Ese. Hablamos en un ratito. Hasta luego, chau. Beso grande. Y ahora queremos saber cómo está el tránsito en este momento. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Ele. Bueno, es una mañana que ya tiene 19 choques dentro de Capital Federal, dentro de la ciudad. Hubieron operativos en diferentes lugares, así que bueno, a transitar con paciencia y precaución. Sí, son números que alarman. El problema es que empezamos a naturalizar la cantidad de accidentes que hay cada mañana y naturalizamos con eso lo mal que estamos manejando. Claro. Exacto. Sí. Hay que hacer un cambio radical porque los números no aflojan. Y yo siempre digo que detrás de cada número hay personas y bueno, son situaciones complicadas, ¿no? Siempre hablamos de los que fallecen, que es la situación extrema más grave, y los que quedan con heridas de gravedad que también les cambia la vida en su forma diaria a la persona y al entorno, desde lo laboral hasta lo social. Por eso es importante revertir esta situación. Ahora hay muchas demoras en estos momentos en Avenida General Paz, en el enlace con Lugones, mano autopista Ilia. Más temprano hubo un choque en la General Paz a la altura de Balbín, en Saavedra, que ya fue liberado, pero todavía queda el remanente de demoras. Un tránsito bien fuerte y lenta en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Chacabuco, en sentido al centro, que recibe todo el tránsito de las autopistas de Lepián y Perito Moreno. Y una autopista Buenos Aires-La Plata cargada, con retrasos por momentos desde Docsú hacia el Bajo Porteño. Vos sabés que se produjo el incendio en un vagón de tren abandonado, los que están ahí al costado de las vías, en Zavala y Kramer. ¿Pudieron verlo? Sí.
Bueno, se prendió fuego uno de los vagones, hubo un amplio operativo con bomberos y SAME, eran vagones abandonados que estaban vacíos, no hubieron personas heridas, los bomberos ya controlaron ese foco ígneo, así que la situación en el lugar ya está totalmente controlada. Y ahora hay un choque entre un auto y una moto, de estos 19 que contamos, el último es en Avenida La Plata al 1500, esto es entre Avenida Juan de Garay Inclán, ahí el tránsito está cortado en forma parcial, trabaja el SAME. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos operando con los cronogramas establecidos, incluso el tren Urquiza, que había estado con un servicio limitado, ya corre de punta a punta, las 6 líneas de subtes a horario. Y Perfecto. Te voy a agregar un dato. Sí. Viste que hablaban de Neuquén, del Paso Cardenal Zamoré y Pino Achado. Sí. Por las nevadas. Bueno, los dos están habilitados hoy, están operativos, así que van a poder cruzar sin inconvenientes a Chile. Buenísimo, Romy, muchísimas gracias. Hablamos en un ratito. Chau, chau. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now, 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Primera ronda de noticias para este equipo. Barbie. Bueno, Sylvester Stallone cumple 80 años 80 hoy. 80 años. Mira qué bien que está, ¿no? Yo no puedo creer a veces las edades y las personas. Es como que no... Porque, ¿cómo puede ser que tenga 80 años? Claro. Y además su físico no es de una persona de 80. Es un tipo muy activo, porque además uno lo ha conocido a lo largo de muchos años haciendo sus trabajos, sus tareas y los personajes más populares que lo llevaron a la casa y al cine de todo el mundo, ¿no? Con Rocky Balboa. Y con John Rambo también. Tal vez lo de Rocky conquistó más gente, más personas. Rambo en este caso, se acuerdan que era un veterano de la guerra. Y que además, gracias al musical, no, pero la obra que tiene Nico Vázquez también lo popularizó y 100%. Ha llegado aquí en la Avenida Corrientes, que está escrita por Sylvester Stallone, ¿no? Claro. Él la escribió, la dirigió, la protagonizó. Le habían dicho que no la actuara, pero él no le hizo caso y siguió adelante. Y es un poco también la historia de vida, ¿no? Porque ha nacido en un hogar muy humilde. Y Sylvester, que siempre tuvo facciones raras y dificultades para hablar con claridad, tiene que ver con lo que sucedió durante su nacimiento. Él nació a través de un forceps y justamente este instrumento dañó parte de un nervio en su maxilar y bueno, le provocó esta característica tan propia de él, ¿no? Sí. Slide, que pueden ver ese documental con este nombre, que es el apodo con el que se lo conoce porque le daba mucha vergüenza en la primaria que lo llamaran Silvestre o Sil, le parecía que era bastante femenino y le hacían bullying y entonces lo dio vuelta y quedó como Sly. Sly es el nombre entonces del documental que desde el año 2023 está en Netflix. Es una película, no son episodios, dura 1 hora 36 y recorre todo el camino que él debió desandar para hacerse famoso y para escribir estas sagas tan importantes como son las de Rambo. El otro día, bueno, yo le mandé un mensaje a Barbie también. Sí, estuvimos chateando el fin de semana porque yo nunca había visto Rocky, mi novia tampoco, y ya terminamos la 1 y terminamos de ver la 2. Terminamos gritando con la pelea del final. Gritando como si fuese en vivo, o sea, no podíamos creerlo y nos llegó tanto que nos encantó. La emoción que te transmite, ¿no? Es impresionante, nunca habíamos vivido algo así. Una película, no es que es un partido de fútbol, una pelea de boxeo en vivo, no, es una película. Claro, exacto, que ya conoces el final y todo, pero así y todo marca algo tan importante para el cine. Así que feliz cumpleaños para Sylvester Stallone, que seguramente nos está viendo. Impresionante, 80 años. Me estaba fijando que nuestro amigo Arnold Schwarzenegger, porque nosotros recibimos el mail de Arnold Schwarzenegger. Claro. ¿También tiene esa edad? 78. Ah, están ahí pegaditos. Es más jovencito, mucho más joven. Pero son 2 años. Y están bárbaros los dos, siguen entrenando, buenos hábitos. No, y me gusta en el caso de Arnold Schwarzenegger puntualmente esta nueva versión de él que tiene de estar transmitiendo todo el tiempo como salí para adelante, cambia tus hábitos, salí, entrená, movete, no esperes a las ganas, vienen después. Y estas motivaciones que nosotros recibimos en nuestros mails. Y los vemos, ¿no? Todos los dos días, ya, 80 años Sylvester y Arnold en 78 están impecables. Impecables. Y cumplió hace poquito. No, cumple ahora. ¿Ah, también? El 30 de julio cumple 79. Ah, mirá, deben ser... No son del mismo signo. Ya le desearemos feliz cumpleaños a Schwarzenegger. Ya le daremos... Anótatelo para el 30 de julio saludamos a nuestro amigo bien, Arnold. Ya pasó el Mundial para entonces, exacto. Así que, bueno, ¿quién saldrá campeón? Gracias, Barbie. Mauro. Bueno, vamos a hablar de algo que estuvo mencionando Juan Pablo antes, que fue este escándalo, ¿no? De la FIFA que revocó
la sanción que le habían puesto a Folarín Balogun, el delantero de los Estados Unidos de América, delantero del Mónaco también, por una roja que le sacaron tras una plancha, ¿no? En lo que se llama, ¿no? Cuando va con la pierna, con los tapones, ¿no? Arriba sobre un jugador de Bosnia y Herzegovina, que yo coincido con Juan Pablo ahí, el tema de la distorsión de la cámara lenta, ¿no? Que no le pierde naturalidad a la jugada, que es una jugada más muy parecida a la que tuvo Messi contra Argelia, no sé si se acuerdan. Que Messi también tuvo una jugada así que no recibió ningún tipo de sanción en el momento del partido y la roja Balón dice, bueno, pero hay que tener un mismo criterio, ¿no? Igual el punto es acá había una roja y una expulsión que se había vuelto efectiva y que es insólito que se revierta ese resultado. Sobre todo porque fue en el medio del Mundial, porque Donald Trump habría llamado a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, con el que se lleva muy bien. Infantino le dio el premio de la paz, ¿no? El premio de la paz cuando le negaron el Nobel a Donald Trump, más todo lo que implicó el Mundial de los Estados Unidos, la relación entre ambos, el tema del trato a la selección de Irán también, ¿no? Del tema de las visas y demás, y una FIFA que cuando Donald Trump pone en su propia red social, muchas gracias a FIFA por tomar la decisión correcta y se empieza a investigar, creo que fue Reuters el primero que lo develó, que hubo una llamada entre ambos antes y después de que se revocó la sanción. El tono del tuit de Donald Trump, gracias por hacer lo que dije yo, porque es lo que tenés que hacer. Entender que sí, que hay un llamado. Intercedió él y que gracias a él. Intercedió Donald Trump, que Balogun va a estar habilitado para jugar contra Bélgica, porque no es que, digamos, se revocó la sanción, pero en realidad es una suspensión momentánea durante un año, donde si Balogun vuelve a cometer una infracción similar, se va a aplicar esa sanción de un partido. O sea, es ridículo el motivo que se dio. Por supuesto, la selección de Bélgica va a apelar esta decisión, incluso puede recurrir al Tribunal de Arbitraje Internacional, al TAS, lo que es un tribunal independiente frente a esta decisión, y la UEFA y todos se quejaron, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto suceda además de manera tan flagrante, de manera tan evidente? El partido se juega esta noche. Sí. Así que por más que tomen medidas, el mejor jugador de Estados Unidos, Balogun. No, por eso, pero digo, este tribunal independiente de la FIFA y cualquier medida que se puedan expedir, el partido se juega hoy y viene concadenado con el resto de los partidos que se van a seguir jugando con el Mundial, por lo cual ya no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de intervención, salvo que tomen una decisión de revisar esto ahora. Bueno, además Trump llamó a Pochettino, el técnico argentino de los Estados Unidos, para decirle que puede contar con Balogun finalmente. No sabemos si le dijo fue por mi gestión o no, yo no creo que se lo haya dicho directamente, pero Estados Unidos puede contar con su delantero. Y el último caso donde esto había sucedido fue en el Mundial de Chile de 62, cuando Garrincha, que había sido uno de los cracks, ¿no? De los enganches, creo que eran los 5 enganches que usaba Brasil en ese momento, que fue expulsado en la semifinal. En la final finalmente pudo jugar en el 62 por una intervención del entonces primer ministro Tancredo Neves, que después terminó siendo presidente. Es el antecedente, el único que había para este caso, con una intervención aparentemente directa del poder político en el fútbol. Gracias, Mauro. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en este momento. Están inspeccionando el departamento de Jessica Sirio en el barrio porteño de Palermo y también la casa de Insaurralde en Fincas San Vicente. Esto es porque están tratando de identificar dónde está ese vestidor en donde apareció ese video en el que se lo ve a Jessica Sirio, aunque recién su abogado dijo que él no podía asegurar que la del video es Jessica Sirio, pero donde se ve a una mujer de características muy similares, en tal caso a Jessica Sirio, mostrar distintos fajos con miles y miles de dólares. Se realizan inspecciones oculares al departamento de Jessica Sirio en Las Cañitas y en la mansión de su ex esposo. Los procedimientos son por orden del juez federal Luis Armela, en la causa en la que se investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En las inspecciones se toman medidas de los vestidores y registran imágenes con el objetivo de tratar de determinar en cuál de esas propiedades Sirio grabó videos en los que apareció junto a fajos de millones de dólares. Participan integrantes de Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina y distintos peritos. Los abogados de la modelo plantearon en declaraciones a la prensa que no les consta que su defendida sea quien aparece en el material. Estas nuevas inspecciones se dan después de que una testigo dijese que este video en donde se la ve a Jessica abriendo cajones y mostrando fajos y fajos con muchísimos dólares, muchísimo dinero, diga que, miren que esto no es en la finca San Vicente, en la mansión que ellos compartían con Martín Insaurralde, sino que este video corresponde al vestidor de Jessica Sirio en su departamento de Palermo. Por eso están haciendo ahora estos allanamientos simultáneos, tanto en finca San Vicente como en el departamento que Jessica Sirio tiene en el barrio porteño de Palermo.
Actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos de alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejitos si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. En la previa de cada partido hay amigos mufa que hay que silenciar. Y sobre la mesa siempre hay... ¡Ay, maní, maní! Maní King, pasión por la previa. ¡Maní King! No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. 11:31 en todo el país, no solamente del Mundial nos alimentamos deportivamente hablando, sino que también este fin de semana hubo carrera de Fórmula 1, hubo una gran actuación de Franco Colapinto, pero ¿quién mejor que él para que nos describa todo lo que pasó durante el día de ayer? Ya estamos conectados con Felipe Magoff para tener su balance, su resumen de todo lo que sucedió en el Gran Premio ahí en Silverstone. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Buen día a toda la mesa de No Somos Nadie. Bueno, un buen fin de semana para Franco, como vos bien decías en la introducción. Largando del puesto 19, no había muchas esperanzas de entrada que las cosas anduvieran tan bien. Pero bueno, finalmente terminó entre los puntos, terminó noveno, terminó sumando 2 puntos para el equipo. Un buen fin de semana para el equipo Alpine. Sumaron 3 puntos, noveno Franco, décimo Pierre Gasly. Pero no fue un fin de semana sin incidentes, así digamos, arrancando... Franco hizo una muy buena largada desde el puesto 19, junto 4 o 5 lugares de entrada, pero en la primera vuelta le pegó una linda apretada a su compañero de equipo Pierre Gasly, entrando en la última curva del circuito, que obviamente Franco quedó bastante molesto con esa maniobra. Después obviamente mantuvieron el ritmo de carrera los dos Alpine, tuvo un poco de suerte Franco porque en la parada de boxes Gasly tuvo un error el equipo y perdió casi 7 segundos, y ahí Franco quedó adelante, logró mantener esa diferencia, y como todos saben la carrera terminó de forma rara, diferente, con un safety car después del accidente de Max Verstappen. Aburrida terminó. Con ese, bueno, con terminó de una manera no prevista, digamos. Sí. Hay un reglamento que indica
porque hay que dar una vuelta más en el caso de que se habilite a los autos que vienen con vuelta menos, porque lo que pasa cuando pasan estos accidentes y sale el auto de seguridad es que quedan mezclados toda la clasificación. Los autos que están adelante, los autos que están atrás, y entonces quedan mezclados. Entonces, para tener un orden, como ya hay antecedentes de lo que pasó en el 2021 cuando Max Verstappen le gana el campeonato a Lewis Hamilton con Mercedes, dejan que los autos retrasados pasen al auto de seguridad, pasen a los punteros y se vuelvan a colocar en la parte de atrás de la cola como tienen que estar. Esto fue una cosa rara. La FIA en la penúltima vuelta anunció que se liberaba y que había una vuelta de carreras, y de repente canceló la orden y quedó todo con safety car. ¿Por qué pasó eso? Porque los otros autos finales todavía no habían llegado hasta el fondo, como dice la regla, y tuvieron que dar una vuelta más. De todas maneras, una linda victoria de Ferrari, la segunda victoria de Ferrari en estas 9 carreras, donde llegamos acá en Silverstone. Un segundo lugar de George Russell, que ahora cortó distancias en el campeonato con Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, que venía para ganar la carrera, sin lugar a dudas, venía con un muy buen ritmo, venía muy fuerte, y tuvo un problema con un ducto de freno de la cubierta de la rueda izquierda, que se le trabó y le hacía muy difícil llevar el auto. Paró en boxes, no se dieron cuenta, y después finalmente tuvo que volver a parar, perdió mucho tiempo y después le dieron una penalización de 5 segundos. Así que fue un fin de semana, digamos, de una carrera interesante, de una victoria interesante de Leclerc, que venía con un paso cambiado en Ferrari, que no podía ganar. Pero vamos a escuchar un poquito, tenemos un par de audios para acompañar este relato, y vamos a escuchar a Franco en el primero de ellos, cuando habla un poco de las injusticias, haciendo relación a lo que había pasado ahí con su compañero de equipo. Fue una carrera buena, creo que hizo una muy buena carrera, una buena largada. A veces, viste, siempre la injusticia en algún punto llega a su fin y tenemos un poquito de buena suerte y de un par para nuestro lado, así que nada, contento. Fue una muy buena carrera, creo que largando 19 hice una muy buena largada, tuve muy buen ritmo con las gomas medias, así que nada, hice todo bien. Después las últimas 20 vueltas fui con... No veía nada, un ojo no veía, sí, no sé qué pasó con la capucha, y un ojo lo tenía tapado, tenía que ir así, las curvas rápidas se me complicaban un poco, pero nada, por suerte me tengo que mover un poquito más la peluca, para la próxima me corto el pelo, pero nada, una buena carrera. Creo que contento con los puntos, es un poco de limitación de daño, ¿no? Para lo que hicieron los servicios este fin de semana, que quedó muy rápido y hoy también, así que nada, es una carrera difícil, creo que carrera de casa para el equipo, así que obviamente un día positivo, pero bueno, mucho por entender y por mejorar, porque estamos complicados comparado con los Visa Gallop y los otros. Cuando hablaba Franco, Eleonora, del pelo, es porque los pilotos usan una balaclava, que es inífuga, que es por abajo del casco, que es por el tema de incendios. Claro. Y obviamente ustedes lo habrán visto, Franco, que tiene ese jopo que le cae para adelante, y el jopo se le cayó por afuera de la balaclava y le quedó tapando un ojo. Pero bueno, con el casco puesto y a 300 kilómetros por hora, es muy difícil de sacarse el mechón de pelo. Bueno, por eso hablaba Franco de esa situación y hablaba un poco de la justicia, en que a pesar de que tuvieron problemas por un problema en clasificación que largó 19, realmente pudo remontar la carrera y que, bueno, pudo terminar por lo menos entre los puntos, que es lo que yo le dije el viernes. Yo creo que el auto está para estar 9º, 10º. Obviamente hubo un par de incidentes, hubo el accidente, el Antonelli, que se retrasa, hubo el accidente de Max Verstappen a 4 vueltas del final, que provocó ese auto de seguridad y ese cierre que no era lo que todo el mundo esperaba en el tema de la carrera. Pero vamos a volver al principio de la carrera con ese incidente con Pierre Gasly y escuchar lo que decía Franco sobre ese aprete que le hizo su propio compañero de equipo en la primera vuelta de la carrera. No se vea en la cámara, estuvo muy cerca, pero nada, lo hablaremos después. Lo hablaremos después. Eso. Lo hablaremos internamente. No estaba muy contento Franco. Yo hablé con gente que había estado en Silverstone. Digamos, es el tipo de apretadas en donde generalmente se hace con otro auto y no con tu propio compañero de equipo. Franco tuvo una muy buena largada, se ve en la cámara on board, pasa 4 o 5 autos y logra casi pasarlo a Pierre Gasly, que estaba largando 8 lugares más adelante de él. Entonces, obviamente, por eso el enojo. Franco trata de pasar por la cuerda interna, Pierre lo aprieta un poco y, bueno, en definitiva quedó ahí. El equipo está contento, es como decía, en la carrera de casa. Ellos están a muy pocos kilómetros, Enstone, del circuito de Silverstone. En definitiva, un campeonato que ahora sí se pone un poco más interesante, Eleonora, porque gana Leclerc, porque Antonelli nos suma puntos,
sigue siendo primero en el campeonato, pero Russell acortó mucho la diferencia, volvió a quedar en el segundo lugar. Lo bueno es que el equipo Alpine suma puntos, Pierre Gasly ya está noveno con 42 puntos, Franco está 13º con 18 y Alpine está manteniendo por un solo punto en el quinto lugar esa posición para el equipo Alpine que sigue liderando Mercedes-Benz. Así que fue un fin de semana que hubo un poco de todo. Hubo accidentes, incidentes, tácticas, problemas con distintos autos, pero lo mejor de todo también fue que al final de la carrera el director del equipo Alpine, Steve Nielsen, que había sido bastante duro con Franco el día viernes, diciendo, bueno, veremos si rinde o no rinde, obviamente lo llenó de elogios después del fin de semana. Y bueno, estas son las cosas del sube y baja de la Fórmula 1, en donde tenés un mal fin de semana y sos el peor de todos, y tenés un buen fin de semana y sos el campeón. Hay que saber manejar eso. La presión. Sí, con 23 cual. años hay que saber que te pongan esa presión Claro. encima, y yo siempre digo que lo difícil, que obviamente los pilotos cada día son más jóvenes y por eso tienen tanta ayuda psicológica y es tan importante el entorno que te desactive toda esa presión, porque obviamente es muy difícil decir que un día sos el mejor de todos y un día sos el peor de todos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos 2 semanas de descanso hasta llegar al circuito de Bélgica en Spa-Francorchamps. El fin de semana también estuvo Nico Barrone, que terminó ayer la carrera 13º, y Matías Colnaghi con algunos problemas quedó 21. Pero bueno, lo importante es que volvimos a la senda de los puntos. 9 carreras, terminó las 9 carreras Franco, sumó punto en 5 y eso es lo más importante. Así que ahora prepararse para el gran circuito belga de Spa-Francorchamps, el mítico circuito de Spa-Francorchamps, y veremos cómo siguen las cosas, mientras ahí siguen los rumores de cómo van a ser los cambios de pilotos para el año que viene, y sobre todo con Max Verstappen, que después del accidente de ayer, en donde él culpa al equipo y un problema en el alerón trasero, ¿Qué fue lo que le pasó? Hay muchas dudas de que se mantuvo abierto más tiempo de lo que tendría que haberse quedado abierto. Entonces, obviamente, perdió sustento y cuando entró la curva perdió la cola y terminó en la grava. Hubo una fuerte reunión con Mikis, que es el director del equipo Red Bull, con el representante y el padre de Max Verstappen el fin de semana. La clave de cómo queda la silla musical de los pilotos para el año 2027 la tiene Max Verstappen. Hay rumores de que Carlos Sainz se quiere ir a Audi a reemplazar a Nico Hülkenberg, y obviamente Max Verstappen es la clave de lo que pueda pasar ahí. Pero bueno, por ahora todo sigue normal. Hay que esperar estas 2 semanas antes de terminar las 2 carreras que vienen próximas antes del receso de verano europeo, que son Bélgica y Hungría. Así que bueno, estaremos siguiendo de cerca las próximas novedades y cualquier cosa nos volvemos a conectar. Dale, buenísimo. 19 de julio, entonces en Bélgica, mismo día que se juega la final de la Copa del Mundo. Uy, es verdad, domingo. Exactamente. El domingo, la única diferencia es que el horario. Se juega a la mañana, la diferencia horaria. A la mañana tenemos Fórmula 1, a la tarde tendremos la final de la Copa del Mundo, y bueno, esperemos que sea como nosotros que sea queremos. Buen fin de semana para la Celeste y Blanco. Exactamente. Gracias, Felipe. Gracias, chicos. Beso Buena grande. semana para todos. Igualmente Nos para vemos. vos. Hasta luego. Si un dolor te frena, tenés Actron. Alivia el dolor el doble de rápido. Los argentinos más rápidos eligen Actron Rápida Acción, nueva fórmula. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo que hago, papá? Dale, vamos a meterle. ¿A fondo? A fondo vas a tener que ir vos. Bien, Juli. ¿Te duele? Yo tomo Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Los argentinos más rápidos eligen Actron. Alivio el doble de rápido.
Now. De hoy, internacionales, en No Somos Nadie. 10 minutos faltan para las 12 del mediodía. Momento de actualizar la situación en Venezuela, Maura. Sí, exactamente. Dijimos, se actualizan los números. 3.342 muertos confirmados, más de 16.700 heridos, alrededor de 35.000 desaparecidos. Una situación que está cada vez más, pero más preocupante porque ya, una de las cuestiones más importantes salió es que se empezaron a retirar los cuerpos de rescatistas. No, los cuerpos rescatistas estaban en la situación de emergencia, una vez que ya se asume, no porque sean todos los casos así, pero estadísticamente que la probabilidad de que haya personas vivas debajo de los escombros disminuye, ya la tarea no es rescatar a las personas, sino remover los escombros y rescatar los cuerpos. Imagínense, por supuesto, esta situación tan delicada que la familia hasta de escuchar esta situación, ¿no? De decir, bueno, se van los cuerpos rescatistas, mucha gente desesperada, pero que técnicamente hablando, en términos generales, es muy difícil que una persona, prácticamente improbable o imposible, que una persona siga viva después de todo el tiempo que sucedió el terremoto bajo escombros, ¿no? Puede pasar, sí, no es la regla, por eso se están retirando los cuerpos rescatistas. Y en este sentido, cobra ahora mucha importancia la pregunta y la cuestión que nosotros venimos hablando, que es la cuestión política del terremoto, que si bien el terremoto no se puede evitar, sí se puede manejar mejor o peor, ¿no? Que es esta situación de qué tipo de preparación había hecho el gobierno venezolano, el chavismo, básicamente, los últimos 25 años, ¿no? 25, 27 años, para poder hacer frente a esta situación. Y en ese sentido también, ¿cuál fue el rol del actor principal? Que de hecho es ahí donde viene Hugo Chávez, es ahí donde viene Diosdado Cabello, no así Maduro, pero sí prácticamente toda la cúpula histórica chavista, que es la Fuerza Armada Nacional, que después con el chavismo se agregó la parte de bolivariana. Claro. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el bolivarianismo, esta figura de Simón Bolívar tomada como el héroe nacional venezolano, que después se tradujo en un símbolo del chavismo. Hoy cuando uno escucha bolivariano no remite necesariamente a Bolívar, sino a Hugo Chávez. Bueno, ¿cuál fue el rol de la Fuerza Armada Nacional bolivariana en este desastre? Hay un artículo muy interesante que encontré en Infobae, ¿no? Que dice la respuesta del Estado, ¿no? de Sebastián Navarráez desde Venezuela, que la pregunta es, ¿la respuesta desde el Estado venezolano estuvo orientada a salvar vidas o a preservar el control político? Y lo que retoma después de algunas entrevistas en esta misma nota muy interesante es, en sistema donde las Fuerzas Armadas son el pilar central del poder político, caso Venezuela, la gestión de desastres puede quedar condicionada por la propia preservación del régimen. O sea, las Fuerzas Armadas, que históricamente han tenido un rol, en Argentina también, en la gestión de desastres naturales, ¿funcionan justamente para salvar vidas o en este caso en regímenes cuestionados, como es el caso de Venezuela, donde la Fuerza Armada es un pilar fundamental, sirven en realidad para poner la situación bajo control y que el régimen sobreviva?
¿dónde está el rol de la Fuerza Armada? Perdón, ¿dónde está el rol y cuán también debe ser ese rol? Yo creo que en el debe, por supuesto, salvar vidas. Claro. Ahora, cuando uno va a la realidad, los factos, a los hechos, lo que termina sucediendo es que muchas veces terminan protegiendo al régimen del potencial colapso y cuestionamiento por parte de la población civil que a salvar vidas. Por eso muchos venezolanos se quejaban y decían, nos estamos ensuciando nosotros las manos, y ves a los militares completamente limpios, pero como tendiendo ciertos límites, como parados observando lo que sucedía, pero no ayudando a salvar vidas. Más los casos de corrupción, esto que dijimos que si bien, digo, es importante, pero es un caso, este policía que había encontrado dólares, sí. Digo, si bien es mínimo, es un caso mínimo, llama mucha atención, sobre todo en la prensa, porque por el hecho flagrante, y cómo se hizo, lo mismo con las Fuerzas Armadas, que justamente custodiaban digamos, el rescate de las personas damnificadas, pero no necesariamente estaban siendo proactivas con eso. Bueno, ¿y cuál es hoy una de las grandes defensoras, como era Nicolás Maduro, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Delcy Rodríguez, que frente a las 215 años de independencia venezolana, junto con la graduación de muchos de estos reclutas que ahora son soldados ya de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Delcy Rodríguez dijo lo siguiente. Recientemente, un periodista me preguntó quién había dado la orden de desplegar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en La Guaira y en los sitios de desastre. La orden la di yo, como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando hice juramento dije, tomo el bastón de mando y se lo entrego al pueblo venezolano, para que vaya donde el pueblo más lo necesita. La orden la di yo y me hago responsable por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está allí en el territorio, está allí abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos. Bueno, bastante evidente, no solo la defensa que hace, yo creo que a la última oración, cuando dice que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está abrazando a los familiares que esperan recuperar a sus seres queridos, los seres queridos dirían, bueno, ayúdenos a recuperar a nuestros familiares. Claro. En vez de estar abrazándonos, digo, metafóricamente hablando, ese toque decir que en muchos casos estuvieron custodiando la cuestión en vez de ser proactivas, ¿no? En esta situación de salvar a las potenciales víctimas, ya sea los cuerpos, sobre todo las personas que todavía estaban vivas. Y respecto a la posibilidad de esto que se habló, si bien no lo dijo directamente, María Corina Machado, de disturbios sociales, que se pierde el orden social en medio de la catástrofe, Delcy Rodríguez también habló en esta ceremonia de graduación. Yo por eso digo, no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales, aquí no habrá estallido social. Aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo. Defendiendo la gestión. Delcy Rodríguez defendiendo la gestión, la presidenta encargada. Una gestión que siempre negó los estallidos sociales, sí, ¿no? Cuando eran contrarios a ellos. Y que los reprimió de una manera brutal. Digo, uno se puede acordar en los últimos 10 años la enorme cantidad de levantamientos que hubo de la población civil venezolana, cómo fue reprimida no solo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la Gendarmería Nacional y también por el SEBIN, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que fue muy pero muy importante, sobre todo en el control de los políticos opositores a Maduro en su momento, y con el secuestro de muchos de ellos, torturas y demás, ¿no? Como vimos, ya hemos hablado del helicoide y demás, que Delcy Rodríguez supuestamente lo cerró en esta nueva transición, al menos que se plantea, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos si va a pasar. Y por último, uno de los grandes garantes también del gobierno de Delcy Rodríguez, que se está de a poquito distanciando de María Corina Machado, que es el gobierno de los Estados Unidos, le preguntaron al secretario de Estado, Marco Rubio, que es de hijo de cubanos, en español, sobre la situación, entre otros, de Diosdado Cabello. El Departamento de Estado sigue considerando a Diosdado Cabello un narcoterrorista y un narcotraficante, como dice en la página del Departamento de Estado. La política de Estados Unidos en ese tema no ha cambiado, y cuando cambie te dejaremos saber. Bien, ¿qué pasó? Inmediatamente después Marco Rubio empieza a contestar en inglés. Claro, él automáticamente, como habla español, le hace una pregunta en español, él contesta en español, después se acuerda que es el secretario de Estado de Estados Unidos y que tiene que responder en inglés porque solo lo entiende lo que habla en español. Bueno, básicamente lo que está pasando es que Estados Unidos defiende al gobierno de Delcy Rodríguez, pero ahora, después de la catástrofe, una cosa es ante el terremoto. Después del terremoto, ¿cuánto tiempo más lo puede sostener sin que la población empiece a decir, bueno, basta? Digo, el chavismo no cambió, Estados Unidos lo está manteniendo, no vuelve María Corina Machado o quien sea, y ya hay una situación de hartazgo porque se hagan cosas rotas. Digo, una relación rota, diezmada, de hace muchísimos años entre la población y el gobierno, después del terremoto se terminó de romper. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto sin una transición más allá de la reconstrucción? Es un tema. La reconstrucción va por un lado,
aparentemente la apertura política va por otro. ¿Le importa a Estados Unidos? En términos normativos del debe ser, yo creo que sí. En términos del tenemos que hacerlo, creo que no. Digo, por supuesto sí, que haya una transición democrática y más. Ahora, pragmáticamente hablando, en el terreno. Pero si le hubiese importado la transición democrática, ¿no hubiese acelerado ese proceso para que se haga la transición democrática? Saquemos del medio el terremoto. Yo creo que sí. La cuestión es la siguiente. En estos procesos, sobre todo después del cimbronazo que implicó la captura de Maduro, en estos procesos de apertura lo más importante es controlar los tiempos y sobre todo la ansiedad social. Porque lo que puede pasar, y ha pasado en algunos casos a lo largo de la historia, con estos regímenes que caen, es que el caos que viene después puede llegar a ser mucho peor que el propio régimen. Bueno, ¿cómo se controla eso? En ese control, que por supuesto no es del todo ético o moral, porque los que pertenecen hoy al gobierno son los mismos que estaban con Maduro, en el costo de ese control es justamente la no transición. Pero el beneficio es el control de la sociedad, el control político y sobre todo que no haya caos. No la ausencia de caos. Bueno, esa ausencia de caos, el costo justamente es que no haya una apertura. Bueno, es un trade-off, es un toma y daca entre apertura política, control y sobre todo lo que quiere Estados Unidos también, que es la entrada y la utilización de los recursos venezolanos, el petróleo, entre otros. Así que en esa situación eso debe pasar por la cabeza de Donald Trump, o no sé, debe estar pensando en muchas otras cosas también. Marco Rubio, Delcy Rodríguez y María Corina Machado y todos los involucrados en este conflicto. Gracias, Mauro.